El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Gloria a Dios. Vamos a abrir las escrituras ahí en 1 Corintios capítulo 7, hermano, gloria al Señor. Y quiero recordarles, hermano, gloria a Dios, que los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas, gloria a Dios, son pura genealogía. Entonces es muy difícil, hermano, gloria al Señor, traer palabra de puros nombres, pero de esos nombres estamos tratando de sacar enseñanzas, cosas que ya leímos en los otros libros, gloria a Dios, en Reyes y en Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, gloria a Dios, pero hay confirmaciones, hermano, gloria a Dios, y por eso, hermano, gloria a Dios, para que no sean monótonas de estar leyendo capítulos de pura genealogía, pues estamos sacando descendencias de cada uno de los personajes que yo sentí, pues que era más importante, hermano, gloria al Señor. Entonces dice la escritura en Primera de Crónicas capítulo 7 versículos del 1 al 5. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fúa, Jasub y Sinrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Janmaí, Jimsán y Samuel, jefes de sus casas paternas. Los hijos de Tola fueron fuertes y valientes en sus genealogías. Su número en los días de David eran 22,600. El hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isaías. Los 5 eran todos jefes, y con ellos por sus generaciones, conforme a sus casas paternas, fueron 36,000 tropas del ejército para la guerra, porque tenían muchas mujeres e hijos, y sus parientes entre todas las familias de Isaacar eran hombres fuertes y valientes, inscritos por genealogía, 87,000 en total. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, Dios ha preparado de antemano, gloria a Dios, a estos hombres, a estos personajes, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que fueran ayudantes, gloria a Dios, vamos a decir, porque eran guerreros de David. Entonces, hermano, gloria a Dios, Dios les dio un entendimiento, una sabiduría. Como dijo el hermano, gloria al Señor, Dios ya nos ha criado, nos ha hecho con un propósito, hermano, gloria a Dios, y muchas veces no entendemos el propósito, hermano, gloria a Dios, porque estamos desligados, estamos desmembrados del cuerpo de Cristo, gloria al Señor. Un miembro, hermano, gloria a Dios, cuando es mutado o cortado, gloria a Dios, o despegado del cuerpo, gloria a Dios, tiene la chance de que si lo guardas por un tiempo en lo que llegas al hospital, puede ser puesto nuevamente. Si te cortas un dedo, si te amputas un dedo, hermano, gloria a Dios, si recuperas ese dedo y lo llevas junto contigo al hospital, se puede nuevamente, gloria a Dios, conectar para atrás. Así, hermano, gloria a Dios, nosotros hemos sido partícipes, gloria a Dios, del cuerpo de Cristo, pero nos hemos descuidado y nos hemos apartado un poco del Señor. Hemos perdido la noción, el GPS se nos ha desconectado. Por lo tanto, hermano, gloria a Dios, necesitamos entender que sí servimos para algo. Gloria a Dios, muchas veces nos da temor, gloria a Dios, como por ejemplo, a mí 25 o 30 minutos antes de llegar aquí me decían que no voy a poder llevar el estudio, gloria al Señor. Entonces es algo, hermano, gloria a Dios, que te agarra de sorpresa, pues, porque estás esperando y es un error, hermano, gloria a Dios, que se hace humanamente, porque la escritura también nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, gloria a Dios. Entonces no hay, óigalo bien, no hay ninguna excusa la cual nosotros o el ser humano pueda poner.
porque todo está escrito, está específicamente, hermano, gloria al Señor, escrito y detallado en la palabra de Dios. Recordemos que Él fue el que la escribió primeramente en aquellas tablas de piedra, gloria al Señor. Así es que, hermano, gloria a Dios, no es de que un humano la inventó, como dicen ahí, ¿quién escribió la Biblia? Un pecador como tú, como yo. No, eso es ahora, gloria al Señor. Pero si ahora, hermano, gloria a Dios, esta pequeña Biblia ya no la podemos cargar. Gloria a Dios, ya no la podemos cargar. ¿Por qué? Porque ahora traemos los sagrados iPads, dijo un hermano, gloria al Señor. Ya ni eso. Ahora imagínense andar cargando las piedras en la espalda. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, necesitamos, hermano, gloria a Dios, volver a conectarnos, gloria a Dios, con el Creador y poder empezar a trabajar y entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Número uno, hermano, gloria a Dios, es la salvación de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Como dice la Escritura, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. ¿Por qué preocuparnos? Gloria al Señor. Dice, mira los pajarillos que ni siembran ni tienen granero, y el Señor suple. El Señor provee para ellos, hermanos. Gloria al Señor. Así es que cuánto más valéis vosotros. Cuánto más valemos nosotros, hermano. Gloria al Señor. Así es que necesitamos empezar a sacudirnos esos pensamientos, hermano. Gloria a Dios. Necesitamos echar ese espíritu de autocompasión fuera. Ese espíritu, hermano, gloria al Señor, de que nuestros mismos padres, gloria a Dios, por falta de conocimiento de las Escrituras, la primero que dicen, eres un burro, eres un cabezón, pero como me la hiciste, así te la van a hacer. Cuando los hijos nos portábamos mal, gloria al Señor, los padres respondían de esa manera y lo decían las palabras con tanta fe, con tanta certeza, hermano, gloria al Señor, que vienen las maldiciones generacionales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Y es ahí el detalle, hermano, gloria al Señor. Dice, no, pues es que yo me agarro de Josué, que tú y tu casa serían salvos, gloria al Señor. Pero hay una temporada para cada uno de nosotros. Cuando los niños tan chiquitos están bajo la sombra de los padres, bajo los tutores. Pero llega el tiempo, hermano, gloria al Señor, de que los niños se desenrollan, gloria a Dios, crecen, y llega el momento, hermano, gloria al Señor, en que ya no están bajo tu protección. Ya están, hermano, gloria a Dios, ya ellos tienen que empezar a buscar su propia ayuda, gloria a Dios, de parte de Dios, porque si se descuida, hermano, gloria a Dios, esa maldición generacional va a volver a florecer en la vida de aquel joven, en la vida de aquella joven. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor, nosotros necesitamos continuar rompiendo las maldiciones, hermano, gloria al Señor. Y es una cadena, así como las maldiciones son generacionales, así, hermano, gloria a Dios, generacionalmente nosotros tenemos que romper las maldiciones. Nosotros, y ya después nuestros hijos que crecen, ellos tienen que romper esa maldición, y van a estar, sus hijos de ellos van a estar guardados hasta que ellos crezcan, hermano, gloria a Dios. Por eso es muy importante que la palabra, hermano, gloria a Dios, como dice, que instruye al niño en su camino, y aun cuando crezca no se apartará de él, gloria al Señor, porque la va a tener ahí, gloria a Dios. Pero si no se cuida, gloria a Dios, va a estar ese problema. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Entonces seguimos, hermano, gloria a Dios. ¿Alguien me puede leer 1 Crónicas 12:32? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Les recuerdo, quiero recordarles, hermano, gloria a Dios, este estudio lo saqué de la Biblia de las Américas, gloria a Dios. Así que si va a haber un poquito de letras diferentes o que yo la leo, gloria a Dios, pues usted, hermano, gloria al Señor, la lea en la versión que trae usted o la que está acá. Ahí está el micrófono. Ahorita no le hace el que sea, hermano. Gloria a Dios. Y ahorita da vuelta, hermano. Gloria a Dios. 12:32 dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Gloria al Señor. Ahí está, hermano, gloria al Señor, de que eran hombres entendidos, gloria a Dios, que sabían los tiempos. Eran hijos, hermano, gloria a Dios, de Isaacar, hijos de Jacob, gloria a Dios, o hijos de Israel, gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, vemos que eran inteligentes. La Escritura nos dice a nosotros que tenemos la mente de Cristo, hermano, gloria al Señor.
Cuando estamos cerca de Dios, hermano, gloria a Dios, nosotros podemos empezar a pensar, gloria a Dios, como lo hacía el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces ya nosotros tenemos la mente de Cristo. En la primera cuenta había 54,400 hombres de Isaacar dispuestos para la guerra, y la segunda 64,300 son descritos como hombres valientes en extremo. La tribu poseía una de las secciones más fértiles de la tierra, incluyendo la extensa llanura de Jezreel, como el Jordán, como su límite. Óigalo bien, gloria a Dios. Hombres, hermanos, gloria al Señor, que Dios les proveía, que Dios les suplía, hermano, gloria a Dios, porque usaban la inteligencia, hermano, gloria al Señor, para cosas buenas. Número uno, para honrar al Dios de sus padres, para honrar al Dios de sus abuelos, gloria al Señor. Y nosotros, hermano, gloria a Dios, lamentablemente, hermano, gloria al Señor, muchos de nosotros no tuvimos padres, gloria a Dios, en el camino del Señor. Yo creo que somos la primera generación, gloria a Dios, con excepto de 1 o 2 que sí tuvieron padres cristianos, gloria a Dios, pero la mayoría de nosotros, hermano, gloria a Dios, no fuimos instruidos en el camino del Señor. Fuimos instruidos en la tradicional, hermano, gloria a Dios, adorando imágenes de barro, de yeso, de metal, de oro, de cobre, hermano, gloria al Señor. Y cuando creces, hermano, gloria a Dios, traes una mente, gloria a Dios, que no quieres primeramente dejarlas, gloria al Señor. Pero como Dios tiene un propósito, hermano, gloria a Dios, óigalo bien, para cada uno de nosotros, hermano, gloria a Dios, Dios tiene misericordia, o tuvo misericordia de nosotros, hermano, gloria a Dios, y nos ha sacado de aquel lugar donde adorábamos imágenes, hermano, gloria a Dios, donde nos decíamos cristianos, pero solamente íbamos en las festividades, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ni siquiera íbamos los domingos como tradicionalmente, sino que solamente íbamos cuando había las fiestas patronales, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces el enemigo se ha encargado de engañar a las personas de esta manera, haciéndoles creer, hermano, gloria al Señor, que están haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad, en lugar de acercarnos a Dios, los está apartando aún más, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Entonces esos fueron los descendientes de Isaacar, gloria a Dios. Como le digo, estamos entresacando, hermano, gloria al Señor, porque es intenso, gloria a Dios, es mucho lo que tiene escrito, gloria a Dios. Pasamos ahora con los descendientes de Benjamín, gloria a Dios. En hebreo es Ben-Oni, gloria a Dios, nombre original que le dio Raquel a la criatura en el momento de su nacimiento. Ben-Oni significa hijo de mi dolor, y es una alusión a la muerte de Raquel tras el parto. Jacob cambió el nombre de Ben-Oni por el de Benjamín, y de acuerdo con la Biblia, el nombre de Benjamín significa hijo de la diestra. Se refiere a la derecha como símbolo de fuerza o virtud, y fue el hijo menor de una gran familia, gloria al Señor. ¿Alguien me puede leer 1 Crónicas 7 del 6 al 12, gloria al Señor? Amén. Los hijos de Benjamín fueron tres Bela, Bequer y Jadial. Los hijos de Beal, Esbón, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuyas descendencias fueron contados 22,034. Los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elionai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer.
y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20,200 hombres de grandes esfuerzos. Hijo de Gediael fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jesús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tersis y Aizar. Todos estos fueron hijos de Jadeal, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim hijo de Aer. Gloria al Señor. Mire, ya está hablando lenguas y no está en el espíritu, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es lo que pasa, hermano. Gloria a Dios. Son unos nombres, hermano. Gloria a Dios. Son descendencias, gloria a Dios, que son unos nombres muy difíciles, hermano. Gloria a Dios, que necesitamos estar leyéndolos constantemente, gloria a Dios. Pero lo más importante, hermano, gloria a Dios, es saber la historia de cada uno de ellos. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo, hermano, gloria a Dios, y nosotros debemos de aprender, hermano, gloria al Señor, en cabeza ajena de los errores, de los errores que cometieron los reyes, gloria a Dios, para así nosotros no cometerlos, para así nosotros poder ser librados, gloria al Señor, y pues quién va a querer pasar por tribulaciones o por pruebas, por errores que se pueden corregir, gloria al Señor. Entonces la tribu de Benjamín es la 12ª de las tribus originales de Israel. Jacob, su padre, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos, y Benjamín fue el hijo de Jacob y de Raquel. Gloria al Señor. Entonces seguimos ahí con Jueces 21, 14 al 15, hermano. Gloria a Dios. Jueces 21, 14 al 15 dice: y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes, Galad, mas no les bastaron estas, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, a pesar de la sabiduría, a pesar del conocimiento, hermano, gloria a Dios, estos hombres, gloria a Dios, también cometieron errores. Así como Salomón, con el hombre más sabio, hermano, gloria a Dios, cometió errores. Gloria a Dios. Así es que la diferencia, hermano, gloria a Dios, es que en aquellos hombres el Espíritu de Dios descendía de vez en cuando, o Dios les hablaba a través de un profeta. Nosotros tenemos un privilegio bien grande, que nosotros no necesitamos que Dios nos hable a través de un profeta, porque Dios vive en nosotros. Si es que en realidad, hágalo bien, hermano, gloria a Dios, porque ves que hay confusión, de que muchas veces, y a mí me ha tocado situaciones, hermano, gloria a Dios, donde gente piensa que está bautizada con el Espíritu Santo porque le hacen la, gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener la certeza, gloria a Dios. Y por otro lado, como dice la Escritura, que el árbol se conoce por sus frutos, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano, gloria a Dios? Porque tenemos que basarnos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si allá descendía el Espíritu Santo, de vez en cuando les hablaba a través de un profeta, ahora ya tenemos a Dios en nosotros, ya tenemos la mente de Cristo, hermano, gloria al Señor. Por lo tanto, hermano, gloria a Dios, deberíamos de ser más conscientes de las cosas, de tener más conocimiento de las cosas, porque Cristo es Dios dentro de usted, es Dios morando en usted, hermano, gloria a Dios. Por eso, hermano, gloria a Dios, es de que deberíamos estar más ahí,
más ahí, más en comunión con Él, tener más conocimiento de Él, tener, hermano, gloria a Dios, la inteligencia, tener el poder, lo que Dios ha derramado para nosotros, las promesas, gloria a Dios. Para que las promesas se cumplan, hermano, gloria a Dios, necesitamos, porque son condiciones, hermano, gloria a Dios. Las promesas que tiene Dios para nosotros están basadas en las condiciones de que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, una vida en Cristo, gloria al Señor. De lo contrario, hermano, gloria al Señor, pues ahí están las promesas. Ahí están las promesas. Y hay veces que ojeamos y leemos, esta me gusta, y hasta le hacemos un highlight, gloria al Señor. Hasta la subrayamos, este es para mí. Pero aquí viene una y dice, pues tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que sobreponerte sobre todas las cosas. No, Dios ya me lo tiene prometido. No, hermano, gloria a Dios, es el precio, es la obediencia, gloria al Señor, que tenemos que pagar, hermano, gloria al Señor. Sí, sabemos que es por gracia la salvación, gloria a Dios, pero como Noé, ¿cómo encontró gracia ante los ojos del Señor? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque caminaba y le creyó a Dios, gloria al Señor. Abraham de igual manera, gloria al Señor. ¿Cómo nos va a bendecer como las estrellas de los cielos, gloria al Señor? Si ni prole me has dado, gloria al Señor. ¿Cómo? Pero es ahí el poder de Dios. Al Dios de Israel, hermano, gloria al Señor. Si le creemos a Él, como dice la Escritura, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, los ancianos, usando la sabiduría, ¿cómo podrían ayudar a sus hermanos de la tribu de Benjamín sin comprometer el pacto que habían hecho? Gloria a Dios. ¿Cómo, hermano? Gloria a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cómo la iglesia, en lugar, vamos a decir, de pisotear, en lugar de hacer eso, cómo pudiese ayudar a su hermano? ¿Cómo podría, hermano? Gloria al Señor, sin comprometerse su integridad. Gloria al Señor. Ayer, hermano, gloria a Dios, yo vi unos hermanos que querían ayudarle a un hermano por ahí, gloria al Señor. Por ahí vi unas hermanas que querían ayudarle a una hermanita, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermano, fíjese cómo se puede. Pero para todos lados. La regla mide igual. La regla, el metro o la yarda son 36 pulgadas. Para allá son 36, es una yarda. Para acá son 36 pulgadas, es una yarda. Esa regla tiene que ser, mire, para todos. Estos hombres, hermano, gloria a Dios, habían cometido el error de no asistir a una reunión. Y por no haber asistido a una reunión, hermano, gloria a Dios, los otros pueblos se habían hecho pacto de que no les iban a dar mujer. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podían ayudar a sus hermanos sin comprometer su palabra? Gloria al Señor. Entonces ahí es donde está la reunión, la sabiduría del pueblo. Gloria a Dios, de que si el pueblo se junta, hermano, gloria a Dios, es para ayudar. Aunque hayas cometido el error, la falta, gloria al Señor, el pueblo se va a juntar. ¿Para qué? Para ayudarlo, para traer la solución, hermano, gloria al Señor, no para ir y muere cucaracha. Gloria al Señor. ¿Qué hacen cuando se encuentran una cucarachilla que va pasando ahí por su sala? Le bailan un jarabe tapatío, ¿verdad? Shh, gloria a Dios. Y muchas veces, hermano, gloria a Dios, queremos hacer así con el hermano, con la hermana, con el prójimo. Gloria al Señor. Entonces es algo que podemos entender o tomar de esta enseñanza, hermano, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo podría la iglesia ayudar al prójimo sin dañarlo? Vamos a ver cómo ayudaron los ancianos a estos pueblos, a estos valientes, gloria a Dios, de Benjamín. ¿Qué dice Jueces 21, 14 al 20, Jueces 21, 19 al 24? ¿Qué dice? Un valiente, gloria al Señor. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Bet-el y al lado oriental del camino que sube de Bet-el a Siquem y al sur de Lebona.
Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: Id y poned emboscadas en las viñas, y estar atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos o demandándolas, nosotros les diremos: hacednos la merced de conocérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Falta uno, ¿no? El 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. El 24 también dice: los hijos de Israel se fueron entonces de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, y a todos ellos salieron de ahí para heredar. Entonces, hermano, gloria a Dios, después de haber cometido el error, la tribu de Benjamín, gloria a Dios, los ancianos, hermano, gloria a Dios, se preguntaron: ¿y ahora cómo podemos ayudarlos? Gloria a Dios. Yo creo que todavía estaba por ahí el chapulín colorado, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, este pueblo tuvo la sabiduría, gloria a Dios, o recordarse que cada cierto tiempo había una fiesta, y donde las hijas de aquellos hombres iban a venir, tenían que pasar por ahí, gloria a Dios, para ir a bailar, gloria al Señor, o a danzar, gloria al Señor. Y entonces ellos les dieron el consejo de que fueran y las espiaran, gloria a Dios, y las tomaran, gloria a Dios. De esa manera, gloria a Dios, nadie podía echarles en cara lo que sucedía, hermano, gloria al Señor. Entonces vean la forma, hermano, gloria a Dios, en que estos hombres ayudaban a sus hermanos. Es lo que les decía yo a ustedes, hermano, gloria a Dios. Veamos la forma de ayudar al prójimo, gloria a Dios, en lugar de acusarlo, de pisarlo, de destruirlo, hermano, gloria al Señor. Buscar la forma, gloria a Dios, de ayudarlo, gloria a Dios. Yo trabajo en la construcción, hermano, gloria a Dios, y hay veces que tengo que tener un clavo con mis dos dedos, gloria a Dios. Ya hay veces que el martillo, gloria a Dios, le erra el clavo y le pega los dos dedos, gloria al Señor. Entonces, no porque me doy martillazo voy a agarrar el martillo con la otra, me pegaste y ¡suas! No, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién va a hacer eso? Gloria al Señor, nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes golpear tu mismo cuerpo. Antes al incontra, hermano, gloria al Señor, te das un martillazo y la boca, y acá el estómago queriendo ocultar el dolor, gloria a Dios, que no te vean el dolor, gloria a Dios. Entonces hacemos muchas cosas, hermano, gloria a Dios, para proteger aquella parte que te lastimó, gloria al Señor. No deberíamos de hacerlo en venganza. Tú le pegaste al dedito, ahora vas a ver lo que se siente. No, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no te puedes golpear de esa manera a ti mismo, hermano, gloria al Señor. Antes al en contra, buscar la forma, gloria a Dios, como lo hace el resto del cuerpo. Tratar de proteger aquellos dos dedos cuando te machucas, gloria al Señor. ¿Qué es lo primero que haces? Quererlo consolar, gloria a Dios. No, gloria a Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Gloria a Dios, tratar de consolar a aquella persona que está pasando por X o Z situación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermano, gloria a Dios, con la descendencia de Neftalí. Gloria a Dios. Neftalí significa mi lucha. De acuerdo a las escrituras en Génesis, fue el sexto hijo de Jacob, el patriarca de Israel, y Bilhá, y fundador de una de las 12 tribus. Su nombre hace referencia a la lucha entre Raquel y Lea por el favor de Jacob, a pesar que eran hijos de una sierva de Raquel. ¿Alguien me puede leer 1 Crónicas 7:13? Dice 1 Crónicas 7:13: los hijos de Neftalí, Jabet, Guid, Geser y Salum, hijos de
Bijair. Hijos de Bilhá. Bijar. Ok. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, entre la descendencia de Neftalí salieron los artífices en bronce, los cuales construyeron gran parte del templo de Salomón. Gloria a Dios. Una de las cosas que Dios nos ha dado, hermano, gloria a Dios, como les dije hace rato, es la sabiduría, tener la mente de Cristo. Gloria a Dios, que dice 1 Corintios 2:16. Gloria al Señor. Mire, para que vea. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y lo dice: mas nosotros tenemos que. ¿Tienen Biblia o no tienen Biblia? Tenemos la mente de Cristo, hermano, gloria al Señor. Cosas que tienen que tener en su mente, hermano, gloria a Dios. De que la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así dice su Biblia, porque la mía así dice, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, por eso, hermano, gloria al Señor, tenemos que, el Señor siempre nos tiene preparado o ha escogido, hermano, nos ha escogido, gloria a Dios, de lo vil, gloria a Dios, ¿para qué? Para avergonzar al sabio, hermano, gloria al Señor. ¿Cuántos discípulos? La mayoría de ellos eran neófitos, la mayoría de ellos eran sin palabra, la mayoría de ellos eran pescadores, gloria al Señor. Pero lo bonito de todo eso es de que los fariseos se quedaban, ¡ah! Y son hombres del sepulcro, o sea, gente sin palabra, sin conocimiento, gloria al Señor. Y a nosotros, hermano, gloria a Dios, de ahí nos ha sacado Dios, gloria a Dios, de ahí nos ha sacado Dios también. Así es que nosotros no podemos ser menospreciados, gloria a Dios, ni dejar que el enemigo nos diga en la mente: sabes que tú no sirves para nada, tú no sirves para predicar, tú no sirves para cantar, tú no sirves para hacer nada, gloria a Dios. Y el enemigo, hermano, ves que usa mucho, incluso a los mismos hermanos, gloria a Dios. Aquí tenemos un ejemplo, hermano, gloria a Dios, de que pues le dijeron que no era su tiempo para que enseñara, y todavía ya pasan como 8 años y todavía no le llega el tiempo. Gloria al Señor, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le digo? El enemigo le dijo: tú no sirves todavía para esto. Aún nosotros ya con 9 años vamos a decir, de experiencia, le voy a poner entre comillas, a mí todavía me tiemblan las rodillas, a mí todavía se me seca la boca, a mí todavía se me va el avión, gloria a Dios. Pero sobre la práctica, hermano, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios, hermano, gloria a Dios, es como te puedes llegar a la perfección, como dice el Señor Jesucristo, que Él quiere que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, estos hombres, hermanos, de los cuales descendieron de Neftalí, gloria a Dios, eran artífices en bronce, los cuales construyeron gran parte del templo de Salomón. Primera de Reyes 7, 13, 14, ¿qué dice? Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre que trabajaba en bronce era Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Amén, gloria a Dios. Usted en su casa, hermano, gloria a Dios, puede continuar leyendo ahí del 13 en adelante, 1 Reyes 7, todas las cosas que hizo este hombre, gloria a Dios, para la casa de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Dios te llama, Dios te prepara, su Espíritu Santo te guía, hermano, gloria al Señor. Y hoy ve que me pongo a platicar ahí con una persona, hermano, gloria a Dios, pero es increíble, hermano, gloria a Dios, como si te dejas dominar, puede hacer que detengas el caminar del Señor. Porque el evangelismo, hermano, gloria a Dios, es muy importante y es un mandamiento, hermano, gloria a Dios. Es un mandamiento que tenemos que salir, tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio, gloria a Dios. El evangelio, óigalo bien, tenemos que salir a predicar el evangelio, gloria a Dios. Entonces, ¿quién fue el que enseñó
a Cefas, a Pedro? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién enseñó a Pedro? ¿Quién enseñó a los 12 discípulos? El Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Cómo los enseñó? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y todavía, óigalo bien, les enseñó, pero había un detalle. El Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ellos. De primero les había dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Gloria a Dios, de que pusieran sobre las manos, sobre los enfermos las manos y sanarían. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios primero le había dado autoridad. Gloria a Dios. Y cuando su maestro fue muerto, la mayoría de ellos corrieron, negaron al Señor. Pero cuando regresó el Señor y cuando fueron y esperaron al aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, de ahí para adelante, mire, nunca más regresaron atrás. Por eso nosotros, hermano, gloria a Dios, como hijos de Dios, tenemos que ver, hermano, gloria a Dios, si empezamos a flaquear, si empezamos a ver los detalles, gloria a Dios, eso quiere decir, hermano, gloria a Dios, que te estás enfriando, que estás empezando a fallar. Gloria a Dios, porque ya has quitado tu mirada de Cristo y la has puesto en el error, en el hombre. Gloria a Dios. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta, gloria a Dios. El apóstol Pablo, él pensaba que estaba haciéndolo bien hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Pedro lo negó hasta que descendió el Espíritu Santo, hasta que tuvo un encuentro con él, fue cuando permaneció firme. Mientras el Espíritu Santo no estuvo en ellos, gloria a Dios, no podían avanzar. Y así, hermano, gloria a Dios, yo no quisiera creer, gloria a Dios, de que estamos engañados, que no tenemos el Espíritu Santo, porque no hay una fluidez, no hay, hermano, gloria al Señor, algo que te impulse, gloria a Dios, a seguir caminando. Y esto es muy peligroso, hermano, gloria a Dios. Es muy peligroso, porque si no tenemos el sello de aceptación con el Espíritu Santo, estamos perdidos, nos estamos engañando, hermano, gloria a Dios. Recordemos que todos somos creación de Dios, pero ¿cuándo venimos a ser hijos de Él? Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos y cuando Él nos bautiza con su Santo Espíritu, que está el sello ahí, hermano, gloria a Dios, de aprobación. Usted va y compra, allá arriba venden unas, bueno, casi en todos lados, ¿verdad? Tienen un sello, las cosas de aprobación. Y si usted, hermano, gloria a Dios, en aquel día que esté en la presencia de Dios, si usted no tiene el sello del Espíritu Santo, va a estar perdido. ¿Y cómo puedo saber, pastor, que tengo el Espíritu Santo? Vea sus frutos, vea sus frutos. Ahí, hermano, gloria a Dios. O sea, no tiene que ser un grande, un elocuente, una persona elocuente, gloria a Dios, muy sabia, gloria a Dios, porque mire sus frutos. Gloria a Dios, ¿cómo sabe que le salió una ceja para arriba y una para abajo? Mirándose en el espejo, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer cuando se mira en el espejo? Y le endereza. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, cuando usted, hermano, vea que no está haciendo las cosas como la Escritura dice, mírese en la Biblia. Y ahí, hermano, gloria a Dios, se va a dar cuenta, gloria al Señor, si está haciendo la voluntad de Dios. Y si no está haciendo la voluntad de Dios, hermano, gloria a Dios, es de que no está Dios en usted, porque está haciendo las obras de la carne, las obras del enemigo. No hay frutos del Espíritu Santo, no hay amor, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay frutos del Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios. Allí es donde usted se puede dar cuenta qué frutos está dando.
estamos alabaré y estamos, uy, aquel, qué feo me está viendo. Ay, hermanos, necesitamos ser realistas con nosotros mismos. Necesitamos ser realistas, porque no es cualquier cosa, hermano, gloria al Señor. No es cualquier cosa esto, hermano, gloria a Dios. Estamos hablando la vida eterna, pero queremos la vida eterna en la Nueva Jerusalén, no en el lago de fuego que está hecho para el diablo, para el falso profeta, para el anticristo, para la muerte. Esa no fue hecho para los hijos de Dios. Eso fue hecho para los hijos del diablo, para ellos, gloria a Dios. Así es que, hermano, gloria a Dios, allí es donde nosotros, hermano, gloria al Señor, necesitamos, hermano, gloria a Dios, leer la Escritura, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. No que me dijeron, no, usted escudriñe, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Alábele pues que Él vive, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos rápidamente con la familia de Manasés. Gloria a Dios. Significa tierra de viento. Gloria a Dios. Manasés fue el primer hijo de José y la egipcia Asenet. ¿Alguien puede leer 1 Crónicas 7, 14, 19? Gloria al Señor. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofead, y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedam. Estos fueron los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. 18 también. Y su hermana Amolequet dio a luz a Isod, a Abiezer y a Maala. 19. Y los hijos de Semida fueron Ayam, Siquem, Liki y Aniam. Gloria al Señor. Entonces, de la tribu de Efraín, su hermano Manasés, formaban la casa de José. Según los escritos bíblicos, los hijos de Efraín y de Manasés eran poderosos y podrían conquistar la tierra que se les asignara, según dice el siguiente pasaje en Josué 16, 1, 9. Gloria al Señor. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale la luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atatbrot, y baja hacia los occidente al territorio de los jabletitas hasta el límite de Bet-Jorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet-Torón, la de arriba. Continúa el límite de hasta el mar y hasta Macmetad al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanatat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Tarot y a Narad, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tepúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, esta tribu al salir de Egipto, la tribu de Manasés era la más pequeña de todas. Su príncipe era Gamaliel,
hijo de Zafur. Uno de los jefes, Aniel, fue uno de los comisionados por Moisés para entender en la repartición de la tierra prometida. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, cuando Dios te escoge, Dios te defiende, te protege. Gloria al Señor. Y depende de nosotros, hermano, óigalo bien, depende de nosotros que la bendición llegue, depende de nosotros que la bendición se retrase. Todo depende en nosotros. No es de que si Dios quiere, gloria a Dios, porque Dios ya lo ha establecido. Dios ya lo ha determinado, hermano, gloria a Dios, de que la bendición la tienes, pero con la condición, gloria a Dios, de que le seas fiel. Gloria al Señor. Ahora, hermano, gloria a Dios, son enseñanzas bíblicas, hermano, gloria a Dios. Estamos buscando el reino de los cielos. El evangelio, hermano, gloria a Dios, es justicia. Gloria a Dios. No hay evangelio de prosperidad, no. ¿Por qué? Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que, hermano, póngase de pie, hermano, gloria a Dios. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.